I see trees of green, red roses too. I see them and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright messages, dark simple lights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty skies, also places people going by. I see friends shaking hands, and how do you do? ¡Salten viejas hijueputas! Que aquí se les apareció el diablo y se viene con todas las ganas ya de meterte el dedo al culo de inmediato. Señores, qué perfecto intro para esta velada que les aseguro será fantástica y estupenda. Por este aroma que recorre el teatro, por esta fragancia a florecitas recién cortadas, para alegrarle la vida a quienes nos atrevemos a salir de estas lides. Y es que esta risa, señores míos, ya no la aguanto más. Estoy exhausto de una risa sobre la que me he cagado. Y es que, como lo pueden observar, la muerte me sienta muy bien. Y no puedo evitar desvanecerme en los ritos en los que estamos a punto de divagar. Porque, seamos sinceros, a veces deberíamos ser un poco más claros con lo que somos, con lo que hacemos, con lo que deseamos, pero sobre todo, con lo que nos enamoramos. Pienso que deberíamos hacer las cosas con más intensidad, sin tanto freno, sin tanto deterioro, sin tanta... no sé cómo decirlo, sin tanta mojigatería banal y estúpida, esa a la que tanto estamos acostumbrados, para luego venir acá y decir dos estupideces y arrepentirnos de muy buena gana y sin escrúpulos. Porque, amigos míos, a mí me encantan las personas sin escrúpulos. Amo a esas personas que hablan estupideces y nosotros nos los aguantamos. Me encantan estas personas que dicen barbaridades y nosotros los toleramos. Me gustan mucho aquellos que dicen sandeces y nosotros los aguantamos. Porque no tenemos más remedio que venir acá y dejar que nos ataquen en nuestro propio espacio, en nuestra propia forma de vivir. Porque esta es nuestra manera de ver las cosas. Ahora, les voy a contar una historia. Resulta ser que la gente viene al teatro a ver estupideces y luego salen a la calle creyéndose que son los eruditos del arte, los eruditos del teatro, cuando ni siquiera han entendido un poco de lo que los actores estamos tratando de decir. Y lo peor es que salen a la calle diciendo que ellos están tratando de hilar los discursos que supuestamente aquí estamos tratando de decir. Y peor aún, se dejan vislumbrar por un buen cartel, se hacen llamar conocedores y te bendicen con una buena idea. Que seamos claros, ni siquiera es la idea de esa misma persona, ni siquiera es su propia idea, sino que es el resultado de un hurto intelectual que algún estúpido escribió o dijo y después lo repitió sin darse cuenta de lo que estaba haciendo y que se estaba golpeando a sí mismo. De imbéciles
señores míos, está repleto el mundo de personas que se creen dioses desde sus portentosas cúpulas, donde ordenan todo, dicen todo y se refugian de todo. Así como este imbécil que está acá abajo, que no hace sino llorar pidiendo clemencia porque quiere salir de su entierro. ¡Hey! Hamlet, ¿te sientes bien? ¿Te gusta tu nuevo refugio? Y a propósito, ¿no que esa locura tuya era fantástica para humillarnos a todos? ¿Ah? Cállate. Y otra cosa, ¿en qué vida era que estabas tratando de amenazarnos? ¿Ah? Porque para eso sí eres muy bueno, para decir estupideces y caer en falsas comedias. Y a propósito, muy bien te quedaron. ¡Calla! Señores míos, de imbéciles está repleto el mundo, de reyesuelos que creen conocer todo en cuanto les rodea, pero a la hora de enfrentarse a la vida, se quedan allí, mirando sin saber por qué miran. Y sucede que quienes nos dedicamos a este arte, tenemos que salir todos los días a la calle a enfrentarnos con miles de imbéciles que solo quieren hablar con uno creyéndose que son los únicos, cuando en realidad lo único que están haciendo es fastidiarle la paciencia a quienes nos dedicamos a este maravilloso, solitario, mal pagado, pero sagrado arte de ser comediantes. Y recuerdo muy bien esta lección. Muy bien. Es obligación ser comediante, actor, mimo, payaso, titiritero o cualquier estupidez afín para poder decir las cosas con delicadeza. Porque el rey te invita a sus banquetes y luego tú no tienes cómo salir de ahí. Y adivinen, señores míos, qué amigo vuestro se metió a este arte y se metió a hacer esto y salió este personaje que yo ni siquiera entiendo muy bien, que el único que me lo entiende es el reyesuelo y que yo estoy en un punto donde lo estoy tratando de digerir. Cállate. Porque nos tenemos que calar su mirada inquisidora, la cara de mierda que te pone cada vez que tú propones algo que a él no le gusta, porque él es el dios de la escena y nosotros somos simples marionetas que nos dejamos aprisionar por él. Pero luego nos deja a la deriva diciéndonos que lo que hicimos no lo debíamos hacer, que por mi culpa se está cayendo el ritmo de esta obra, que el pie que yo di no debía ir ahí y que no me aprendí el libreto ni siquiera para el estreno de esta obra. Cuando lo que realmente me importaba era este puto instante en el que estoy aquí, debajo de esta luz, y le digo frente a ustedes, en la hijueputa cara al rey: marico, ¿qué estamos haciendo en esta mierda? Yo no entiendo tu estúpida idea, no la entiendo. ¡Ay, tonto Claudio! Eres tan imbécil como tu estúpido hermano Hamlet. Y peor aún, como tu ridículo sobrino Hamletcito. ¡Calla! Ya es suficiente con estar acá encerrado en este cosas sin sentido. Cállate de una vez o quieres que vaya por ti cuando me libere. Y de seguro, el reyesuelo estará acá, sentado, echándose aire en las bolas y diciendo que ya le pagó hace más de un año al señor que escribe las escenas y que está pensando en una maravillosa obra para que yo la derrame sobre el escenario como el magnífico actor que soy. Y le dije: ¿sabe qué, manito? Yo me voy a retirar del teatro porque tengo muchos problemas psicológicos y necesito empezar a cortar todo lo que me amarra a esta vida. Entonces me voy a dedicar a hacer performance. Y con eso me voy a ganar un premio en un festival internacional del cual, viajando con usted, jamás nos dieron ni siquiera una mención. Porque siempre que viajamos con usted estamos repletos de críticas y más críticas que me impiden pensar en las variaciones de lo que debería ser un buen trabajo actual.
sino mentiras. Todos son mentiras. Mentiras, mentiras y más mentiras que me impiden percibir lo que deberían ser las variaciones de la comedia. Y no estas estupideces que el rey me obliga a hacer. Pero bueno, esto es lo que somos. O mejor dicho, esto es lo que soy. Soy un energúmeno que no sabe lo que piensa, que no sabe lo que dice y que peor aún, no sabe lo que siente. Porque he pasado tanto tiempo detrás de este reyesuelo que ya, señores míos, ni siquiera pienso como yo. Ahora, pienso como él. Cuando salgo a la calle, camino como él. Y cuando llego a mi casa, pienso como él. Y cuando como como él. Y cuando tiro como... No, tampoco exageremos, pero lo que pasa es que he vivido tanto tiempo con este rey que he llegado a un punto del desapego. Aunque, la verdad, amigos míos, yo no me quejo. No me quejo mucho porque siempre he cobrado muy bien. Siempre me pagan 2 aranceles, uno por ser buen actor y uno por ser un jalabonas. Y además, todas las actrices nuestras han llegado hasta mi lecho. Me ha costado con todas y cada una de ellas, y sin hablar de los dramaturgos, los técnicos y los escenógrafos, ¿verdad? Y cuando salgo a la calle, pienso como él. Y cuando duermo, no solo duermo como él, sino que además sueño como él. Y no puedo dejar de pensar en él todo el día. Porque la verdad, me molesta mucho su cara de imbécil, su mirada inquisidora, su idea, su panóptico, sus ideas que no tienen un asidero, ideas que ni siquiera sabemos si existen, o son ideas que viven allí, en las nebulosas, y que están esperando por nosotros para que las cobijemos en una gigantesca carpa de circo y los transformemos en fenómenos que yo ya no sé qué son. Y no sé para qué me sirve trabajar en esta mierda, y no sé para qué me sirve dedicarle tanta energía a esto, y pienso que debí dedicarme a actividades más claras, como ser un pastor evangélico, o ser gerente de una tienda por departamentos, o ser un empresario. Pero no. Terminé siendo el maldito payaso de un circo que no tiene aspiraciones en ninguna parte, que no vive en ninguna parte y que está esperando la oportunidad de para enfrentar como poderoso señor a las embestidas que le da la vida. ¿Cómo es posible que solo estés tratando de sobrevivir como el adulador que siempre has sido? No te imagino en un trabajo. Eres un maldito vago que se aprovecha de todo lo que tiene enfrente para inventar su historia. Sí, eres un maldito artista. Tardemos el tiempo contigo. Ahora, ven acá, ven y me lo dices aquí cerquita, ven, no te voy a hacer nada. ¡Venga! ¡Salga de esa caja! ¡Salga de ahí! Que estoy cansado de verlo como un niño que necesita que lo cuiden. ¡Salga, que no le voy a hacer daño! ¡Déjalo ahí! Ok. En conclusión, señores míos, esto es lo que somos. Somos actores que el señor que dirige y escribe sus escenas, sus obras, quiere transformar en marionetas. ¡Ay, pobre Hamlet! Que te apareces cual cruel fantasma cuando lo único que estás buscando es un poquito de compañía. Estúpido payaso cabeza de huevo, jalabolas. Te hubiera conseguido una montaña de oro para que tuvieras tu propia compañía de teatro, marica. ¿Así? Sí. Y ya después de la muerte, ¿para qué vale? ¿Ah? ¿Para qué seguir detrás de tu caballo
esperando que algún día tú valoraras lo que yo hice por ti, que no es otra cosa que una señal de lo que se trata la vida, porque de eso se trata la vida, ¿no? Se trata de soñar, de pensar, de hablar y de decir las cosas que nos atañen. Como aquel día que estábamos reunidos en tu casa y tú decidiste que podías salir a quemar la ciudad. Bueno, hay cosas que tenemos que hacer los gobernantes, ¿no? Como cuidar la puta ciudad, ese centro de la mierda. Es una porquería esa mierda. Y todo lo pudimos ver. Llegaron camiones, llegaron carros, llegaron buses repletos de mierda, de lodo, de escombros, de las cosas que la gente no quiere decir, ni pensar, ni ver. Vimos hasta a los pobres gritando e insultándose sin saber que se estaban insultando a sí mismos. Hasta vimos un poco el amor por allí rondando. Ahora les pregunto yo, señores ilustres que nos acompañan esta noche, ¿cómo podemos encontrar el amor en medio de una hecatombe? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien? Hamlet, ¿lo sabes? Entonces, hoy vamos a aprender cómo encontrar el amor en medio de una hecatombe. Con mi querido amigo Hamlet, obviamente. A ver, ¿dónde me siento? Ay, encontrar el amor, a mi querido amigo Hamlet, en medio de una hecatombe es más bien difícil. Es más, no vas a poder encontrar el amor. Encontrarás algo parecido al amor, pero el amor como tal, no. Te podrás enamorar por primera vez como con una virgen, o con una puta, o con lo que quieras. Porque al final de cuentas, solo estamos en medio de un juego polifónico que no deja de cansarnos y de reventarnos la vida. Y ahí está la conclusión. Estamos en la búsqueda de una mirada que no tiene final, en la búsqueda de un destino que no tiene esperanza. Coño, de casualidad, estábamos con unos panes en la cotorra. No, la cotorra no era más abajo. No recuerdo cómo se llama ese point. El cuento fue que nos pedimos ahí una cerveza y nos estábamos comiendo una pizza con todos ellos. Y de repente, marico, vimos cómo se cubría la calle de una alfombra de basura y todo se incendiaba. Y los vecinos salieron a quemar todo lo que podía ser propio de ellos. PM estaban mirando. 7:31 PM estaban gritando. 7:32 PM estaban buscando algo. 7:33 PM estaban quemándolo todo. Mientras otras personas estábamos en otras cosas más importantes que una guarimba. Estábamos allí, disfrutando más abajo de la cotorra y no le prestábamos atención a lo que estaba ocurriendo. Pero ¿sabes algo? Sí estaba ocurriendo. Ocurría de una manera muy extraña. Estábamos allí, todos los amigos reunidos, y yo me había levantado, había conquistado una nueva amiga, puta, amante, virgen, zorra, con la que estaba disfrutando y la estábamos pasando delicioso. Estábamos allí tomando y disfrutando con nuestros amigos. Juguemos a que Hamlet es mi puta amiga zorra. Entonces, estábamos allí, dejando que un amigo nuestro nos tomara fotos. De estas fotos imbéciles que luego van a parar a las redes sociales, a las estúpidas redes sociales. Y luego tú te arrepientes, porque obviamente uno se arrepiente de esas fotos imbéciles que se tomó esa noche. Pero yo la estaba pasando bien, estaba allí, dejando que la combinación de lo que estábamos tomando con estas buenas nalgas
pusiera de manifiesto y me hiciera sentir muy bien. Allí estaba mi novia, la estábamos